Muy buenos días a todos los alumnos del Colegio Privado Mixto Marcelino Champañat de Trujillo. Le doy la bienvenida a los alumnos del quinto año de secundaria. Una vez nos volvemos a reencontrar en esta nueva sesión aquí en las clases virtuales. Mi nombre es la profesora Sandra Vázquez Silva. Muy bien, chicos, el día de hoy nuestro tema a tratar es el dibujo artístico. Nosotros hemos venido realizando temas en cuanto al proceso, a la ejecución de un dibujo y por ende, luego se convertirá en una pintura cuando se agregue color. Hemos estudiado la perspectiva, la composición, la proporción, figura, fondo, Y todo esto ¿para qué? ¿Por qué? Con un motivo de saber, de planear, de cómo ejecutar lo que es un dibujo de la manera correcta, con las medidas y las proporciones adecuadas para que así nuestro dibujo o nuestra composición se vea, detallada, hermosa, estética. El día de hoy vamos a tratar acerca del dibujo artístico. Tú sabes que el dibujo artístico es toda representación, de una imagen o de una composición hecha manualmente o gráficamente, pero en este caso decimos dibujo artístico porque ya le agregamos luz y sombra y todo lo demás. No es un trabajo mayormente más elaborado. Pero antes de pasar a lo que es esta clase, tenemos que definir lo que es un dibujo. El dibujo nos dice que es una forma de expresión gráfica, plasmando imágenes sobre un espacio plano. También se le llama a la delineación de una figura o imagen ejecutada en claro y oscuro. Nos dice que el dibujo es una expresión gráfica porque a través de un dibujo nosotros estamos expresando, estamos representando algo, estamos dando a conocer algo. ¿Y cómo? A través de la gráfica. Y las gráficas vienen a ser las líneas, chicos. Nosotros sabemos que hay cantidad de tipos de líneas: línea horizontal, vertical, zigzag, diagonal, paralelas, convergentes, divergentes, Hemos visto también la curva, la espiral, la mixta, etcétera. Hay un montón de tipos de líneas y estas líneas se usan para realizar diferentes tipos de representaciones o dibujos. Ahora, nos dice que el dibujo es plasmado en un espacio plano. No puede ser una pared, puede ser una hoja, puede ser una cartulina, qué sé yo, Ahora hay innumerables de superficies donde uno puede realizar un dibujo, Entonces, la creatividad del ser humano cada vez nos sorprende más. También dice que se considera el dibujo como el lenguaje gráfico universal, utilizado por la humanidad para transmitir sus ideas, proyectos y en un sentido más amplio su cultura. ¿Por qué nos dice esto? Porque al ser un lenguaje gráfico, por utilizar las líneas, y universal que se usa en todo el mundo, el dibujo es utilizado por las personas para poder transmitir nuestras ideas, lo que sentimos, los proyectos, y en un sentido más amplio dice su cultura. Por ejemplo, tenemos al hombre en sus inicios, ¿Qué realizaba el hombre en las cavernas? Realizaba representaciones de su vida cotidiana, en este caso de la caza, de lo que él se desempeñaba, cazando a los animales. Entonces, en las cuevas eso él dibujaba, representaba, Y ese tipo de arte hoy en día se llama el arte rupestre, ¿Y qué nos daban a conocer? Su cultura, sus vivencias, cómo lo hacían con la sangre de los animales. Mira, en el transcurrir de los años, a pesar que han pasado miles de años, nosotros podemos decir, que el dibujo es un lenguaje gráfico universal. Tú cuando chateas con una persona utilizas emoticones, y esos emoticones en cualquier parte del mundo, que son representaciones gráficas o dibujos, van a significar lo mismo. Si estás triste, si estás cansado, si estás alegre,
tienen sus representaciones, dan a conocer algo esos dibujos, ¿verdad? Muy bien, una de las pautas más importantes para realizar un dibujo, dice, es fijarse en la forma que tiene la figura que se quiere representar. ¿A qué se refiere esto? Que cuando tú vas a dibujar, tienes que fijarte en la forma que tiene la figura que vas a representar para que así tu dibujo se te haga más fácil. Por ejemplo, si nosotros observamos esta manzana, decimos, a ver, voy a fijarme en la forma que tiene esta manzana. Ah, muy bien, esta manzana tiene la forma de un corazón. Entonces, así me puedo ayudar para poder realizar mi imagen más rápido. Por ejemplo, quiero dibujar estos delfines. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo realizo? Ah, digo, este tiene forma de luna, media luna. Entonces, efectivamente utilizo, ¿no?, mis líneas para realizar una media luna y luego poder realizar mi delfín y sea más rápido. El dibujo también nos dice que es el arte y la técnica de dibujar, ¿no? Es un arte el dibujo. Mediante el acto de dibujar queda plasmada una imagen sobre un papel, lienzo o cualquier otro material haciendo uso de diferentes técnicas. Muy bien. El dibujo también nos dice que es una forma de expresión gráfico en un plano horizontal, o sea, de en 2 dimensiones. Quiere decir que solamente en un dibujo tú vas a observar su alto y su ancho, ¿no? Y si dibujas algo que tenga profundidad, que utilice la perspectiva, muy bien, ¿no? Te da una sensación de falsa profundidad, pero el dibujo es plano, ¿no? Es también, dice, una de las artes visuales. Tú sabes que las artes visuales son muy amplias. Ahí se encuentra la arquitectura, la pintura, la escultura, ¿no? El hacer tatuajes. Entonces, por lo tanto, el dibujo también está dentro de las artes visuales. ¿Por qué? Porque se puede ver. A lo largo de los años, dice, la humanidad lo ha utilizado como una forma de expresión universal y también ha transmitido su cultura y el lenguaje de los demás, ¿no? Por ejemplo, tenemos los diferentes tipos de líneas de la cultura nazca, ¿no? Ahí es un claro ejemplo aquí en el Perú que tenemos que a través de las líneas la humanidad, ¿no?, o las personas nos han transmitido sus ideas. El dibujo, dice, sirve de herramienta de expresión de los pensamientos o de los objetos reales. Cuando hay cosas que las palabras no pueden explicar, se dice que mejor es dibujar. Siempre el artista realiza un trabajo mental previo al plasmar sus ideas, en donde mezcla ideas, sentimientos, recuerdos u otros para obtener el acabado final, ¿no? Antes de que una persona realice un dibujo, tiene que tener un trabajo mental, un trabajo previo, realizar un boceto, ya sea real o sea en la hoja misma, o de repente utilizando su mente o su imaginación, y ahí mismo lo va planeando, ejecutando cómo lo va a realizar, ¿no? Va ideando, etcétera. Muy bien, hay 2 tipos de dibujo que quiero el día de hoy que aprendas. Claro que nos vamos a centrar más en un dibujo específico, pero es importante que conozcas los 2 tipos de dibujo. Tenemos el dibujo artístico y tenemos también lo que es el dibujo técnico. El dibujo artístico nos dice que en este tipo de dibujos se expresan las ideas del artista, haciendo uso de diferentes técnicas, como la perspectiva, ¿no?, la proporción, la composición, la figura y fondo, etc. E incluso de los materiales, ¿no?, ya que existe una extensa variedad de lápices y otros elementos para dibujar, como el carboncillo. ¿Te acuerdas que usaste el carboncillo? También tenemos el lápiz PID, el lápiz sanguina, los tipos de lápiz 3B, HB, 4B, un montón de tipos de materiales para poder realizar un dibujo. Muy bien. En cambio, en el técnico, ¿qué nos dice? Nos dice en el dibujo técnico que este segundo tipo es utilizado para representaciones de diferentes cosas, por ejemplo, los planos de la arquitectura o dibujos topográficos. Aquí ya utilizamos la matemática, ¿no? Aquí utilizamos las medidas, utilizamos las reglas, el compás, ¿no?, esas herramientas que en el dibujo artístico no lo usamos, porque en el dibujo artístico solamente utilizamos lo que es el pulso, la imaginación, la creatividad, la concentración y el arte, ¿no? En el dibujo técnico nos dice que la principal intención es representar de la mejor forma posible, de lo más exacta, las dimensiones y la forma de un objeto determinado. En esta clase de dibujo, ¿qué utilizan? ¿Quiénes lo utilizan? Los ingenieros, los arquitectos, los geólogos, etc. Y a su vez, dice, el dibujo técnico tiene 4 clasificaciones: natural, continuo, industrial y definido. Pero nosotros nos vamos a detener en el estudio del dibujo artístico. Muy bien,
Mira, acá tenemos, por ejemplo, a un artista, ¿no? Que está en su caballete sentado y en su caballete tiene un formato grande, horizontal, ¿no? Un plano horizontal, donde está realizando un dibujo, mira. Para que este artista realice ese tipo de dibujo tiene que tener arte, tiene que tener concentración, tiene que tener estudio de composición, de proporción, tiene que tener estudio de figura, fondo, perspectiva, etc. Y también de técnica de cómo utilizar el sombreado, luz y sombra para poder representar lo más fácil posible para él, ¿no? Y también tiene que tener un ambiente, mira, agradable, tiene que tener luz también para poder trabajar todo ello. Entonces, ¿de qué tipo de dibujo estamos hablando? ¿Del técnico o estamos hablando del artístico? ¿No? Claro, estamos hablando en este caso del artístico. Muy bien. Vamos a continuar. Mira, acá tenemos también otro ejemplo de dibujo artístico, donde el artista, la persona muestra sus sentimientos, muestra lo que quiere representar, muestra su arte, su concentración, su pulso también, ¿no? Entonces, su creatividad. Muy bien, vamos a seguir. En cambio, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? El dibujo técnico, ¿no? Donde la persona también tiene la habilidad de dibujar, porque también para realizar un dibujo técnico, las personas tienen que tener esa habilidad, ¿no? Los que están a estudiar arquitectura, ingeniería, ¿no? Los geólogos, como decía ahí, los topógrafos, entonces todos ellos tienen que tener nociones de dibujo también, ¿no? Pero también la matemática, ¿no? Utilizar el compás, incluso las computadoras para poder ayudarse, que esos planos sean exactos, ¿verdad? Entonces, chicos, mira la diferencia. Muy bien. En el dibujo técnico también, como vuelves a repetir ahí, mira, son diferentes clases de medidas. Muy bien. Ahí está. ¿Cuáles son los elementos del dibujo? Una cierta parte de elementos del dibujo son los instrumentos, las tintas y el soporte. En los instrumentos, ¿cuáles son? Comprende todos los artefactos que trazan las líneas y también aquellos que permiten hacerlas, así como los lápices de grafito y las reglas, ¿no? Muy bien. Las tintas, dice, son los pigmentos y los colores que utiliza el artista para dar cuerpo a su obra, ¿no? Estamos hablando del volumen, luces y sombras. ¿Qué utiliza? ¿No? Puede utilizar herramientas o instrumentos secos. Por ejemplo, puede utilizar los lápices, ¿no? Húmedos, dice, como los marcadores, o qué sé yo, ¿no? El lápiz PIL, lápiz grafito, técnico 2B, etcétera. Un sinfín, tintas, ¿no? De diferentes tipos de materiales. Y el soporte se refiere al plano, donde lo va a realizar, ¿no? Todos los elementos que ayuden a sostener el papel o sobre el que se dibuje, como un lienzo, una cartulina, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el proceso del dibujo? Tú sabes que para realizar un dibujo tenemos que tener un proceso previo. Entre ellos, por ejemplo, tenemos primero la ejecución, ¿no? Previa, que es el boceto. Es una representación a mano alzada de un objeto con las líneas más importantes que lo definen. Mira, acá estamos señalando lo que es el boceto, que es un dibujo en borrador, ¿no? Tenemos acá la imagen que todavía está planeando, se está utilizando las formas geométricas de los círculos, del óvalo, para poder representar, ¿no? Este dibujo que queremos hacer. Pero primero tenemos que tener una noción de qué es lo que vamos a hacer, la medida, ¿no? Ver la proporción. Aquí es donde vemos la proporción, el tamaño en el boceto. Aquí es donde podemos componer. Ahí. Entonces, luego después de eso, ya viene lo que es el dibujo lineal, ¿no? El dibujo lineal dice que también es llamado geométrico técnico, porque el dibujo técnico, chicos, solamente llega a ser lineal, nada más. No puede tener luces y sombras, sino ya sería un dibujo artístico. Entonces, el dibujo lineal viene a ser esta parte, ¿no? El dibujo lineal viene a ser utilizado la línea acotada, proporcionada de un objeto existente, ¿no? De manera que resulte perfectamente definido, ¿no? Entonces tenemos que recordar, chicos, ¿no? Que el dibujo lineal es el dibujo ya terminado. Ya no es un dibujo en borrador, ya está arreglado, ya está detallado, ya está listo para ponerle sombra y luz y se pueda convertir en un dibujo artístico. Muy bien, seguimos acá. Mira, por ejemplo, acá tenemos el proceso de dibujar una rosa, lo más simple. Utilizamos el boceto, el número 1, para poder definir más o menos cómo será el tamaño, ¿no?
Luego en el 2 también se sigue boceto, ¿no? Estamos detallando un poco más, ¿no? Guiándonos, mirando la forma que tiene el dibujo, la forma. En el 3 ya estamos, sí, sigue en boceto, pero estamos detallando un poco más y más y más. Y luego ya en el 4 ya es un dibujo lineal porque está convertido ya en un dibujo terminado de todas sus líneas, pero todavía no hay luces ni sombras, solamente hay algunas pequeñas marcas de lápiz donde sé que va a ir mi luz y mi sombra, pero todavía no está detallado, ¿no? Entonces hay que tener importante este proceso. Acá, por ejemplo, también tenemos el proceso del dibujo de una mano. Mira, también tiene sus pasos. No es que yo me voy a poner a dibujar de frente, dedo por dedo. Termino un dedo y luego me paso otro dedo y luego otro dedo. No, porque si no me va a salir desproporcionado, me va a salir mal. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Paso 1, primero ver la forma, ¿no? Utilizar el tamaño, la proporción. Paso 2, ¿no? Ver ahí qué es lo que tiene, cuántos partes de sus elementos tiene ese dibujo, ¿no? 5 dedos, una palma de la mano. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta. Paso 3, ya comenzar a realizar más el trabajo, el dibujo, y en el paso ya último ya está terminado, ¿no? Entonces así, mira, podemos observar cuál es el proceso de un dibujo. Todo tiene un proceso y no decir, no, yo sé dibujar así, yo lo dibujo de frente, no. Ese no es el proceso correcto, ¿no? Si tú quieres dibujar, primero tienes que tener una planeación previa, un dibujo en borrador, boceto, luego dibujo lineal y por ende, luego tenemos ya el dibujo artístico. Muy bien, mira, acá podemos observar, por ejemplo, el proceso de un dibujo. Mira, ¿no? Boceto, como tú lo ves, líneas todavía que están marcadas, rostro que tiene todavía diferentes delimitaciones y luego ya pasa al dibujo lineal, ¿verdad? Muy bien. Seguimos, mira, acá también tenemos otro ejemplo, boceto, ¿no? Hay muchas cosas que borrar todavía, marcas, manchas, y luego ya tenemos el dibujo lineal, ¿no? Que hizo con el lápiz, ¿no? Aquí ya está definiendo un poco más con luz y sombra, ¿no? Claro que todavía le falta más, utilizar mejores pigmentos para que esa luz y esa sombra sea mejor, ¿no? Mientras tanto está detallando ahí un poco. Muy bien.